Ella goza. Dios es bueno. Dios es fiel. Y para siempre son sus misericordias. Y hoy podemos decir, Ebenecer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Amén. Y nos ha sustentado. Mientras estábamos en la alabanza y en la adoración, hay momentos en nuestra vida que son tiempos difíciles. Amén. Y son tiempos donde el Señor nos está alertando, donde el Señor nos está despertando, como lo que decía en aquel pasaje en los evangelios, que el Señor le decía a aquella niña, Talita cumi, a ti te digo, levántate. Hoy el Señor te está diciendo, levántate, levántate de ese letargo en el que hemos estado. Amén. Y el tema que hoy el Señor me daba para predicar es alto. Algo está ensuciando tu proceso. Y vamos a abrir en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Cuando leía esta historia de David, ahora estaba hablando con unos hermanos y yo le decía, wow, qué capacidad de David, ¿verdad? Pero Dios siempre va a cumplir su propósito en nosotros, por encima de y en contra de las circunstancias. Y antes de seguir con esta palabra, que es lo que me llevó el Señor a predicar de eso hoy, fue que hace como un mes tuve un sueño donde veía a una mujer y estábamos en la congregación, como en una iglesia, y podía ver que esa mujer en el lado del sentido tenía como una espinilla grande, un divieso, ¿verdad? Y donde ella se empezó a reventar ese divieso, ella vino y se empezó a reventarlo. Y donde lo reventaba, lo que salían eran gusanos. Y yo decía, mami, vea lo que le está saliendo a esa persona de ese divieso, ¿verdad? Y ella se sacaba y lo que sacaban eran gusanos. Y me desperté y le conté ese sueño a mi mamá y yo le decía, mami, ¿qué entiende usted de eso? Y me dice, no, hay que orar. Bueno, y estábamos orando. Luego hubo una noche donde hubo una guerra espiritual muy fuerte en mi casa. Empezamos a orar, a reprender, a tomar la autoridad de Cristo en nosotros, amén. Y en ese momento que terminamos de orar y todo, me voy a acostar, y en el momento que me voy a acostar me habla el Espíritu Santo y me dice, ¿recuerdas el sueño que tuviste? Y yo, sí, Señor. Me dice, eso es inmundicia. Mi iglesia está llena de pensamientos de inmundicia. Yo me quedé así paralizada, ¿verdad? Y eso quedó ahí en mi mente.
Cuando en eso la pastora me dice: Andrea, usted le toca predicar de este domingo en 15. Y el Señor me dice: vas a predicar en base al sueño que yo te di. Y en segunda de Samuel capítulo 11 lo tienen. Ahí habla de David y Betsabé, cómo David miró a aquella mujer que estaba a la vista de él en el balcón, ¿verdad? Todos o la mayoría conocemos esta historia. Dice, lo vamos a leer del verso 2, 11:2. Dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de, ¿qué dice? De su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y ahí más adelante usted puede leer la historia. Y me daba gracia, yo me reía cuando estaba leyendo esto, porque decía: qué capacidad de David, qué artista. Qué increíble. Porque él manda a traer a Urías y le dice: ay, Urías, estás muy cansado de la guerra. Anda a tu casa y descansa y reposa. Porque lo que quería David era que Urías se acostara con su esposa, para él decir que el hijo que esperaba era de Urías y no de David. Vea qué astuto, según él, ¿verdad? Pero ¿cuál es la sorpresa? Que Urías no se va para su casa. Fue más fuerte su compromiso con el trabajo que él tenía que otra cosa, y se queda. Y cuando lo hacen saber a David que Urías no se había ido para la casa, se enoja. Tras de eso se enoja. Y él lo manda a llamar y le dice: no, bueno, vamos a hacer una cosa con Urías. Como no se fue para la casa, lo vamos a emborrachar. Y lo emborrachó. Y David pensó que en la borrachera de Urías él se iba a ir para la casa a estar con su mujer. Pero no fue así. Y pasó lo que tenía que pasar y mandó a Urías, y Urías lo mataron, ¿cierto? Resulta que viene Natán, el profeta, y le cuenta la historia a David de lo que había pasado. Pero a David se le había olvidado lo que él había hecho. Y cuando Natán le relata la historia, David se enoja y dice: ¿cómo es posible que este hombre ingrato le quitara la única oveja que tenía? Es digno de muerte. Y le dice el profeta Natán: es que ese hombre eres tú. David era un hombre tortero. Pero lo que me impacta de toda esta historia es que en el verso 4 dice que la mujer, después de estar con David, se purifica de la inmundicia. En nuestra vida pasan muchas cosas. En el cristiano suceden muchas cosas. Y una de ellas, hay dos cosas que van asociadas, que es una falsa doctrina. Y no estoy hablando de la iglesia en sí, sino en nosotros. Hay una falsa doctrina y sensualidad.
Y estas dos cosas están asociadas frecuentemente. Y cuando estas dos cosas se asocian, llega a ocurrir en nosotros una religiosidad. Ya no hay una relación con Dios, sino que hay una religiosidad. Amén. Mientras estaba buscando, dice que inmundicia es el aumento de la suciedad. Y llega un momento, ¿por qué se le llama inmundicia? Porque llega un momento que la persona se acostumbra a que el lugar esté sucio y ya no lo ve sucio. Entonces eso se vuelve inmundo. Hay inmundicia porque la persona se acostumbró a la suciedad. ¿Qué es lo que pasa en el creyente? Que nosotros nos acostumbramos a veces a la inmundicia espiritual. Y usted va a decir, ¿cómo? Pero yo no estoy fornicando, yo no estoy adulterando como David, yo no estoy viendo pornografía, es que no estamos hablando solamente de la parte sexual. Inmundicia abarca un montón de cosas. Inmundicia abarca de que tal vez tuviste varios domingos de no venir y prestaste mucha atención a chistes de doble sentido, o prestaste atención a los chismes, a la murmuración, a falsas doctrinas. No tienes que diezmar, no tienes que ofrendar, no es necesario congregarse, no es necesario leer la Biblia, no es necesario pasar orando todo el tiempo. Esas son falsas doctrinas de las cuales nosotros nos apropiamos porque no tenemos una identidad en Cristo Jesús a través de la palabra. Y cuando nosotros no estamos identificados y cuando nosotros no tenemos una verdadera relación con Cristo Jesús, es donde viene espíritus a tirar inmundicia sobre tu llamado, sobre el ministerio que Dios tiene para ti. Y entonces el proceso de tu llamado se empieza a atrasar, porque abrimos puertas, abrimos oídos, abrimos nuestros ojos, pero no espirituales, sino carnales. Y podemos leer mucha Biblia, podemos ayunar mucho, podemos congregarnos mucho, es necesario, es parte de. Pero si no tienes el poder y la unción del Espíritu Santo, esa palabra que tanto hemos leído no se nos va a ser revelada. Entonces llega el momento en que nos volvemos religiosos. Y usted va a decir, Andrea, pero es que, bueno, yo venía hoy por una palabra de fortaleza. Espérese. Nos vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1, verso 24. Son tiempos difíciles, iglesia, en los cuales nos tenemos que aferrar y tomar la autoridad en Cristo Jesús. Porque tú eres un pueblo más que vencedor. Tú eres un pueblo victorioso. Tú eres un pueblo que no se inclina a otros dioses. Amén. Dice Romanos 1, capítulo 24. 1, verso 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ok. Dios tiene un límite que el hombre a veces se lo pone. ¿Y cuál es? El que nosotros no permitimos que Él cambie todo en nuestro ser, toda nuestra humanidad, todo nuestro viejo hombre. Amén. Entonces dice el Señor, bueno, como tú no quieres cambiar, entonces dejo que vayas
a la inmundicia. Es una palabra muy fuerte, hermanos, pero quiero que abras su mente espiritual a lo que el Señor quiere hablarte. El enemigo ha estado ensuciando nuestra mente con inmundicia espiritual para que tu fe decaiga, para que no tengas una buena relación con Dios, para que vengan a enfermedades a tocar tu casa, tu familia, y no te pares en autoridad y te dejes llevar por las corrientes, y no son las aguas del Espíritu Santo, sino son las corrientes del mundo. Falta de fe, falta de creer en ti, de levantarte como hijo de Dios, como ministro de Dios. Porque creo fielmente que cada uno de nosotros tenemos un propósito en Cristo Jesús. Y si tú todavía estás sentado en una silla, quiere decir que hay algo en ti que tú mismo estás provocando para que ese llamado no se dé en avance. Amén. Proverbios 15:32. Te glorifico, Señor, y te exalto, porque solo tú eres bueno, y para siempre son tus misericordias. Proverbios 15:32. Amén. Vea qué fuerte, qué lindo lo que dice. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Ahora Proverbios 29:22. Hace unos días atrás estuvimos en una célula a través de Zoom y le comentaba y le hablaba a los hermanos que hemos entrado en mi hogar en un tiempo de oración. Cada una oraba en su casa, en su cuarto, pero el Señor nos ha levantado a que tenemos que orar juntas, y hemos estado orando en las noches, ¿verdad? Por la iglesia, por la congregación, por el país, por todo lo que está sucediendo, aún por nosotros mismos. Y ayer se nos olvidó, ¿verdad? Y entonces cada una se fue a acostar, estábamos recansadísimas. Y resulta que por allá se oye la risa de mami y se empieza a reír y a reír y a reír, ¿verdad? Y luego, ¿de qué se ríe? Y me dice, de que no hemos orado. Ay, no invente, yo no me voy a levantar, yo estoy demasiado cansada. Y esa fue la parte humana. Cuando el Espíritu Santo empieza a hablar a mi corazón y me dice, te tienes que levantar, porque la palabra que tú vas a dar va a romper en el mundo espiritual. Y bueno, y yo dije, bueno, todo el mundo levántese porque vamos a orar, ¿verdad? Y en la sala y empezamos a orar. Y traía al Señor a memoria este pasaje que vamos a leer en el 29:22. Dice, el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Cuando nos llenan de basura a nosotros, tú no te vas a levantar, usted siempre es el mismo, siempre se enoja por todo, siempre grita, siempre se enoja, siempre se altera. Esas son palabras basura que tiran encima suyo.
Usted siempre no se va a levantar, ustedes se paran en el púlpito y luego se vuelve a sentar y luego vuelve a ir. Usted es una persona inestable. Basura empiezan a depositar en usted. Y usted se acostumbra a esas palabras. Y llega un momento en que usted acepta eso. Y empiezan a ensuciar tu proceso. Y cuando empieza a haber basura a tu alrededor, no logras avanzar. Porque tienes que limpiar lo que está sucio para que tú puedas avanzar. Amén. El enemigo está dispuesto a contaminar tu templo, a contaminar nuestra mente, a contaminar aquello a lo cual el Señor nos ha llamado. Pero quiero decirte que aquello que muchos creen que es inmundo, Dios tiene el poder de purificarlo y limpiarlo, y de levantarte, y de restaurarte, y de decirte vive. Amén. Ahora nos vamos a ir a Hechos capítulo 10. Gracias, Señor. ¿Lo tienen? Hechos 10. Habla de la conversión de Cornelio. Dice en el verso 1: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y ¿qué? Y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vino claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso? Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad de Pedro, subió a la azotea para orar cerca de la hora 6 y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Te voy a decir algo, iglesia. Muchos piensan que tú eres común, que tú eres del montón, o que tal vez no tienes la capacidad para lo que Dios te ha dado,
O muchos dirán, como me decía una amiga que le decía, es que ¿cómo es posible que usted esté ahí después de lo que usted era o lo que usted hacía? Es que no. Que Dios no se fija en cómo tú eras. Él se fija en cómo tú vas a ser y cómo tú eres. Él se fija en tu presente. Por eso va a enviar a alguien que tal vez ha menospreciado lo que Dios ha puesto en ti, para que sea esa persona, esa catapulta para que tú te levantes. Y vea que aquellas montón de personas, o aún tú mismo, que te habías llenado de basura, de inmundicia, Dios lo puede limpiar. Y aquello que antes era común va a sobresalir, porque la gloria de Dios se va a ver manifestada en ti. Porque el poder de Dios se va a ver manifestado en ti. Porque la fe que estaba muerta va a empezar a avivarse. Porque aquello que estaba muerto empezará a vivificarse en su espíritu y en su presencia. Pero todo depende de usted y de mí. De que empecemos a limpiar toda esa basura, toda esa inmundicia. Hay muchas personas que creen, aún el mismo enemigo cree que tú no te vas a levantar, pero vive Jehová en cuya presencia estamos, que tú tienes un Dios poderoso que te levanta de las cenizas y del polvo y del lodo cenagoso, para que tú seas lámpara encendida en medio de la oscuridad. Y así el mismo ministro se oponga como lo hacía Pedro, el Señor le dio una orden. Y Pedro tuvo que obedecer la orden directa del Padre. Aunque él no estaba de acuerdo, aunque iba en contra de sus principios, aunque iba en contra de una estructura humana. Pero recordemos que nosotros tenemos un Dios que no trabaja bajo estructuras humanas, que Él trabaja bajo su gloria y su poder. Por eso es que Él le dijo a Gedeón, Gedeón, no quiero que vayas con ese montón de hombres, vas a ir solo con 300. Por eso David no fue con grande espada, no fue con grande protección, sino que fue con 5 piedras. Por eso Jesús le dio de comer a más de 5,000 personas con pocos panes y pocos peces. Porque Él se glorifica en lo pequeño, porque Él no comparte su gloria con nadie. Porque cuando tú te pares en un lugar o cuando tú vayas a fructificar ese llamado que Dios te ha dado, no van a ver a Marcela, no van a ver a Anita, no van a ver a Juan, no van a ver a Andrés, no van a ver a José, no van a ver a María, no van a ver a Pedro, sino que van a decir, es la gloria de Jehová que está sobre aquel varón y sobre aquella mujer. Y yo anhelo lo que ese hombre y lo que esa mujer tiene. Porque si se levantó del mismo lodo cenagoso, si se levantó de las cenizas, si había un valle de huesos secos y esos huesos empezaron a recobrar carne, arterias, sangre y espíritu, yo lo puedo hacer. Si su misericordia y su gloria se posa sobre mí. Y me voy a preparar y voy a limpiarme de toda inmundicia, de toda basura. ¿Sabe cuál es el primer error del ser humano y del creyente? Yo no tengo nada de eso. A mí no me pasa eso. ¿Por qué usted dice que estamos llenos de inmundicia? ¿Qué le pasa? Ay, hermano. Esa fue mi primera reacción cuando el Señor me habló. ¿Yo, Señor? Sí, tú.
Han querido llenar de inmundicia tu llamado. De basura te han querido llenar. Pero hoy quiero que te limpies de toda inmundicia y de todo basurero, porque tú no eres basurero de nadie. Así que quiero decirte, iglesia, tú no eres basurero de nadie. Tú eres una copa de la cual va a rebosar el Espíritu de Jehová y el aceite de la unción. Dice en el verso 14: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, no crea que de la visión, sino de lo que tenía que ir a hacer, de lo que Dios le había mandado. De eso él estaba perplejo. Que cómo era que Dios podía cambiar esos preceptos, esa estructura humana que estaba en él. Y dice que Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, le llegaron a la puerta inmediatamente. Eso es, como dicen, más rápido que en Miami. Y le dice en el verso 18: y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, o sea, a él no le importaba quién estaba preguntando por él. Él estaba dele y dele con lo que el Señor le había dicho. ¿Cómo? ¿Pero cómo me voy a comer eso que era inmundo? ¿Cuántas veces has dicho: pero cómo le tengo que ir a hablar a aquella persona que me ha hecho tanto daño? ¿Aló? Yo no me voy a sentar a la par de ese que me cae mal. Oye, Pedro, no llames común. Porque necesito aderezar mesa en presencia de tus angustiadores. Y necesito que él vea o ella vea lo que yo voy a hacer en ti. Amén. Dice en el 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Salga, muévase, levántese. Levántate pues y desciende. Y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro adentro decía: no voy a ir. Para que el Señor le dijera: levántate y no dudes, era porque Pedro decía: no voy a ir, no quiero ir. El 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión. Yo me imagino que cuando dijeron el nombre, a Pedro se le hizo un nudo por dentro. Se le hizo un colocho mental. Y él dijo: esta es la visión y no quiero ir. Como yo, Pedro, el que sano con la sombra. Se le olvidaba a Pedro que no era Pedro, era la gloria de Jehová. Era su presencia, su olor, su exquisita gloria. ¿En cuál verso quedamos?
Ajá. En el 22, ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, o sea, toda la prole. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse. No creo que se los dijo: ay, hermanitos, vea, es que ustedes tienen que entender. No, o sea, sin asco, se la soltó. Ustedes pueden entender el sacrificio que yo estoy haciendo para venir a este lugar. Eso era lo que él les estaba diciendo. Abominable tras de eso. O sea, ustedes son la escoria y yo soy mucha galleta, pero sin mermelada. Y les dice: ¿dónde quedamos? Ajá. Y les dijo: ¿y vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Nadie puede venir a tirar sobre ti inmundicia. Sacúdete, iglesia, de todo pensamiento de inmundicia que ha venido a querer poner el enemigo en tu mente. Llámese como se llame. Llámese pornografía, llámese que no eres próspero, llámese que tú no tienes un llamado, que no tienes ministerio, que no tienes esto. Tú lo tienes todo, iglesia. Tú tienes el Hijo de Dios, se llama Jesucristo, y si lo tienes a Él, lo tienes todo. ¿Y qué importa lo que diga la gente? Dice su palabra: ¿quién conocerá el corazón del hombre? Solo Dios. Yo no puedo juzgar a aquella persona que tal vez me hizo tanto daño y que el Señor lo levantó y ahorita tal vez está en un altar cantando, porque yo no sé cuál fue el proceso que pasó para llegar a ese lugar donde está. Amén. Y dice el 29: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Al grano. Porque necesito irme de aquí. Lo estoy haciendo por obediencia, no por placer. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y Cornelio le empieza a contar lo que él tuvo, lo que a él le pasó. ¿Sabe qué es lo hermoso de toda esta historia que les he contado? David fue un hombre tortero. David fue el que llenó de inmundicia a otra persona. Pero Dios se glorificó en ella de tal manera que nació de ella Salomón, que fue el que levantó el templo, lo construyó. No fue David. Dios purifica a aquella persona que tal vez un ministro
lo ha llenado de inmundicia. Cornelio era un hombre temeroso a Dios. Cornelio era un hombre que oraba. Cornelio era un hombre que ayunaba, pero no conocía el mover del Espíritu de Dios. Y por eso él llama a Pedro y le dice: Pedro, anda, ven, porque necesito llenar a otro que es común, pero quiero hacerlo diferente. Quiero hacerlo una vara de Aarón, que se levante, que sea una vara que reverdezca. Quiero hacerle conocer que más allá de la oración, que más allá de la palabra, existe el poder del Espíritu Santo, del cual tú has sido lleno, Pedro. Pero necesito levantar a otros que sean llenos del mismo poder que he descendido sobre ti. Wow, cuando yo veía esta palabra y decía: Señor, de aquella mujer que en su vientre hubo muerte, en un tiempo empezó a haber un vientre estéril, del cual nació un hombre de sabiduría. ¿Se equivocó? Sí. Pero de que su poder se manifiesta, en lo vil y lo menospreciado se manifiesta. Y dice más adelante, dice que Pedro empieza a predicar, a dar su discurso. Y leamos en el 44. Wow, esto impactó mi espíritu. Y antes de leer esto, escuchaba el testimonio de este varón, Barak, donde decía de dónde fue que radicó la canción esta, Espíritu ven. Y estaba empezando a escuchar esa canción que decía: Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y dice que el pastor le empezó a decir: llámalo, Barak, llama al Espíritu Santo. Y dice que él empezó a decirle: ven, Espíritu, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Y dice que el Espíritu Santo lo empezó a envolver. Me identifiqué tanto con este varón, porque la primera vez que yo fui llena del Espíritu Santo, porque te voy a decir una cosa: el que te hayas criado en un hogar cristiano no te hace que tengas una relación con Dios. La relación con Dios viene después de que tú abras tu corazón a Él. Eres hijo de promesa, pero no quiere decir que tengas una relación con Dios. El que estés parado aquí ministrando la alabanza no te hace un adorador. El adorador es aquel que se sumerge en la presencia de Dios. Y yo le decía: Señor, yo quiero ser llena. Ve, hermanos, cualquier cosa le puede pasar al ser humano, al cristiano. Nos podemos enfermar, nos podemos todo. Pero como decía la canción, que me falte todo menos tu presencia. Porque sin su presencia no somos nada. Y era lo que Pedro fue a hacer con Cornelio. Hacerle sentir a Cornelio lo que era estar en la presencia de Jehová. Y Pedro empezó a predicar y empezó a declarar su palabra. Empezó a declarar lo que él conocía, lo que él amaba, por lo que él había llorado. Porque ¿sabía usted que Pedro lloró por Jesús? Porque fue igual de tortero que tal vez un Cornelio, que un David. Lo negó. Y él desesperaba por ir a ver a Jesús. Él estaba desesperado por ir a buscarlo, para pedirle perdón porque lo había negado. Era un hombre apasionado para predicar.
Era un hombre que se apasionaba por la presencia de Jehová. Por eso en Hechos 12 él decía: varones judíos, no se preocupen, no se asombren, no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo. Cuando alguien te critique, cuando alguien te juzgue por lo que Dios está depositando, dígale: oye mujer, oye varón, no te alarmes, no te preocupes, porque es el Espíritu de Jehová que está sobre mí, por cuanto me está ungiendo en este momento para abrir cárceles, para sanar enfermos, para libertar a los cautivos. Mi alma te alaba, Señor. Y dice en el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Wow! Era tal la gloria de Dios que estaba sobre Pedro. Era tal la presencia de Jehová. Él había sido impregnado. Él había sido preñado. Él había sido saciado del mover del Espíritu Santo. Que cuando él hablaba, los que oían, su espíritu se empezaba a estremecer. Pero no era por Pedro, no era por lo que hablaba Pedro, era por el poder del Espíritu de Dios. Y dice en el 45, y esto me impactó: diga: yo soy un gentil. Dígalo fuerte: yo soy un gentil. En este día yo soy un gentil. Y los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. De que también sobre el que era inmundo, sobre el que era común, sobre el que no tenía vista sobre ellos, de que sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Por eso hoy dile: estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento, que espera beber de ti. Pero ¿sabes algo? Aquí hay corazones que no están sedientos por Él. No sé cuántas cosas más tengas que pasar para que tu corazón esté sediento por su presencia. Pero te voy a decir algo, puestos en pie. Estaba en una casa. En este pasaje dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? ¿Puede acaso el hombre impedir que el Espíritu de Dios descienda sobre Verónica, sobre Karen? Hay momentos impactantes que el Señor siempre pone. Recuerdo que estábamos en un retiro y estaba predicando sobre las 10 vírgenes. Nunca se me va a olvidar esa reacción de Karen. Nunca, así la tengo vivida. Cuando dice: ¿dónde están aquellas mujeres vírgenes que estaban preparadas? Y recuerdo que ella salió corriendo con la vasija y decía: yo soy una de
ellas, yo soy una de ellas. ¡Wow! Eso impactó. Vea, yo estaba dando la palabra, pero eso me impactó por encima de todo. ¿Quién puede detener el agua viva que es Cristo Jesús? Nadie. Nadie puede detener lo que Dios ha puesto en ti. Y aquellos que yo, antes de dar esta palabra, yo me puse a orar y yo le dije: Señor, límpiame de toda inmundicia que yo misma he provocado o que hayan tirado encima de mí. Hoy te insto, iglesia, a que llamemos hoy al Espíritu Santo y le digas: Espíritu Santo, los que están ahí conectándose, dígale: Espíritu Santo, estoy aquí. Límpiame de toda inmundicia en este momento. Levanta tus manos aquellos que quieren hacer esa oración conmigo. Diga: Señor, perdóname. Límpiame de toda inmundicia que yo mismo o misma he provocado. Llámese pornografía, llámese adulterio, llámese fornicación, llámese lo que quieran tirar encima mío, Señor. Aquellas personas que han sido mis enemigos, que han querido proferir palabra de maldición sobre mi vida, tirar basura en mí. Yo no soy ningún basurero, Señor. Yo soy una copa que está siendo lleno del Espíritu de Dios. Y aquello que había ensuciado mi proceso, aquello que había ensuciado mi proceso para que yo no avanzara a otro nivel, hoy en el nombre de Jesús limpio todo basurero, toda inmundicia. Y hoy recibo el don del Espíritu Santo para que purifique mi alma, para que purifique mi espíritu. Hoy candarabase y robo candarabase inderabaishe y rondoroboke irenderebese y rebe candarabase arabaike. Hoy en el nombre de Jesús te saco, dice el Señor, de esa cárcel en la que has estado sumergido durante años por basura, por inmundicia. Hoy en el nombre de Jesús te purifico con mi fuego santo, dice el Señor. Hoy kamansi rebebe kendere y rababa y kendarabaso. Y rendorobo shendarabake, indarobo sondoroboke. Aquellos ministerios, dice el Señor, aquellos ministerios que habían estado en lodo, en el lodo cenagoso, hoy te estoy sacando de aquella inmundicia para levantarte a ese lugar que te tengo escondido, dice el Señor. Sacúdete, saca eso profundo que no has querido sacar a la luz. Y di: Señor, en el nombre de Jesús, aquello que he tenido oculto, aún lo que no conozco, sácalo a la luz, Señor. Y que mi espíritu sea libre, 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 para adorar y glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, santo, santo, santo. Santo eres, Espíritu de Dios. Yo no sé qué es lo que va a pasar contigo, pero hoy va a haber una resurrección en ti. Hoy tu espíritu va a empezar a ser libre en el nombre de Jesús.
llamado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Oh Santo, Indorobose. Rababamachendoroboke, Indarababase, Kondoroboshe. Oh, Santo, Irrevertorobosoroboke. Toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Oh Espíritu de Dios, desciende con poder. Desciende con poder, Señor. Oh Santo, adórale, 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 adórale. Abre tu boca, abre tu boca. Empieza a adorar en tus lenguas, en el Espíritu. Diles, te necesito, te anhelo. Oh, ven. Te necesito, Señor. Te necesitamos, papá. Llena, 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 llena. Transforma, purifica, liberta, Señor. Aviva sus ministerios, papá. Porque necesitamos de ti, Señor. Ven, Espíritu de Dios, y envuélvenos en tu gloria, Señor. Porque nuestros huesos se secan si no sentimos tu presencia. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Hermanos, yo sé que aquí hay algunos hermanos que quieren pasar adelante para ser envueltos en su gloria, porque ya no pueden más, porque están cansados, porque el abandono los ha perseguido en esta semana, porque has dicho en tu corazón: yo no he abandonado a nadie. Yo he tratado siempre estar cerca, pero a mí me han abandonado, me han dejado solo y sola. Pero hoy, Espíritu Santo, envuélvenos en tu gloria. Que tu gloria descienda sobre mi vida, porque me siento
abandonado, porque siento que no tengo fuerzas para seguir avanzando, porque quiero quedarme en el camino muchas veces. Pero hoy el Espíritu Santo ha hablado a través de esta palabra y te ha dicho: te quiero envolver en la gloria de su Santo Espíritu, para que tú avances, para que tomes nuevas fuerzas, para que en este empezar tus fuerzas sean sobrenaturales. Espíritu Santo, bienvenido eres. Tu gloria está siendo derramada. Hoy vamos a ungir a todo aquel que está cansado. Puede pasar adelante. Y vamos a tomar la Santa Cena también. Y a través de la Santa Cena sé que vas a tomar nuevas fuerzas. Espíritu Santo. Vamos a orar también por Anita y por Luis, que van a iniciar algo en el Señor. Amén. Y lo vamos a ungir. Padre, en el nombre de Jesús, renueva fuerzas, Señor. Renueva, Padre.